Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian, soy misionero laico y tengo aquí en este país evangelizando ya un poquito más de 10 años. He estado prácticamente viviendo como tal en la Florida, en Miami, la mayor parte del tiempo, pero también he tenido al menos unos 3 años en California y evangelizo en algunos otros estados, van por meses. Actualmente ya regresé a California, porque si Dios me lo permite, al terminar esta última misión, pues en mi caso yo pretendo ir a Asia, a evangelizar allá, a Asia. Entonces, pues se dio la oportunidad de venir aquí a Texas. Entonces, hoy es mi último día estrictamente, mañana ya me voy para Houston, después a San Antonio y regreso allá a California. Soy mexicano y pues nada, no creo que pueda decir algo más, un misionero laico común y corriente. Entonces les voy a tratar de compartir, cuando a veces me dicen un tema estrictamente específico, pues trato evidentemente de orar sobre ello. Cuando se me deja libre, pues evidentemente pues mucho más orar para saber qué es propiamente lo que pudiera servir a la comunidad a la que le pueda hablar. Y cuando hice eso para con ustedes, pues tocó básicamente un tema el cual la iglesia está muy interesada en profundizar sobre él. En octubre del año pasado, el Papa convocó un sínodo que se llama el Sínodo de las Familias. Y una conclusión que sacaron los cardenales, había cardenales con una posición, otros con otra, medio se peleaban un poquito, pero en una cosa el Papa lo mencionó, todos estuvieron de acuerdo, y es en esto: se dan cuenta que el demonio ha atacado el matrimonio y la familia, siempre lo ha atacado, pero no hay antecedente, tal cual lo dijo, no hay antecedente que en 2000 años se estén recibiendo los ataques como se están recibiendo ahora. Es decir, el demonio se ha intensificado en su ataque contra el matrimonio y la familia. Evidentemente sabe que si destroza eso, destroza la sociedad, porque el matrimonio es la célula principal. De ahí procede la familia. Uno diría, pues un sacerdote ¿qué? Como cebollas lo sacan de la tierra, ¿no? Nacen de una familia. Y vamos a decir, si muchos sacerdotes no son muy buenos, posiblemente tienen que ver algo con su familia. Si muchos matrimonios no están bien, pues hay que ver de dónde vienen, ¿no? Entonces, antes de comenzar, ¿desde qué perspectiva lo voy a tocar? Quisiera preguntarles, en completa honestidad, ¿quién cree que su vocación es el matrimonio? Levante la mano. ¿Quién cree que su vocación es el matrimonio? Aunque no tenga novio ni novia ni nada, pero cree que lo más seguro es que su vocación vaya a ser el matrimonio. Ok. Bueno, yo creo la mayoría. Y es que es así, esa es la vocación realmente que nutre a las sociedades. El sacerdocio y la vida célibe son llamados también de Dios, pero tienen un contexto muy específico, muy especial. En su mayoría tienen que ser matrimonios los que tienen que ser al matrimonio los que sientan esa atracción. Yo lo he enfocado mucho, pero no les mencioné, una de las vías con la que yo evangelizo también es en las redes sociales, y tengo un website en donde subo todas mis charlas y mis conferencias y todo ese tipo de cuestiones, y he hablado ya bastante yo del matrimonio. Recientemente la última charla que di en California es el matrimonio de acuerdo a un venerable, es decir, que está en proceso de beatificación, argentino, que se llama Enrique Shaw, tremendo hombre. Y ahora lo voy a enfocar en la perspectiva de alguien que ya es santo. Se llama San Juan María Vianney, que también es conocido como el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Solamente les digo, no voy a dar la biografía completa, él es francés, pero lo más característico de San Juan María Vianney, primero, no tenía capacidad intelectual para ser sacerdote. O sea, lo ordenaron casi por lástima. O sea,
no era inteligente en el sentido de almacenamiento y procesamiento de datos, pero tenía algo más que inteligencia, tenía sabiduría y santidad. Eso es lo que verdaderamente hizo que removiera su pequeño pueblito. Él se hizo famoso porque pasaba horas y horas y horas confesando, además de algunas cuestiones sobrenaturales. El demonio, eso se llaman vejaciones, el demonio lo atacaba físicamente a San Juan María Vianney. Por fin, que él tiene pues varios sermones, y uno lo especifica precisamente en el caso del matrimonio. Ahora, advertencia. Si alguien me ha conocido, yo trato de no irme por las ramas. Estamos en un tiempo crítico como para dar palmaditas en la espalda, y suelo ser muy franco, y a veces eso incomoda. Si te incomoda, buen signo, buen signo, eso es buena señal. Pero te va a incomodar el doble, quizá, porque si yo soy franco, el cura de Ars me dice, quítate que ahí te voy, ¿va? Son muy fuertes. Si ustedes se ponen a leer los sermones de él, son muy fuertes, y sin embargo, tú dices, pues seguramente la gente ni se le paraba en misa de tan fuerte. Y era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que realmente necesita nuestra alma es una conversión seria. No requiere que seamos buenecitos. Para ser buenecitos, hasta un ateo puede serlo, Los católicos estamos llamados a ser santos, y santo significa semejante a él. Y no hay nada más radical que un crucificado. Entonces, si te va incomodando, pues es buen signo. Posiblemente hoy lo entenderás, si no, en el futuro lo entenderás. Antes también de comenzar, un pequeño consejo que parece regaño, pero no crean que son los únicos. Casi siempre en todas las comunidades latinas lo tengo que dar. Mira, toda charla, conferencia, predicación, retiro, son dos al mismo tiempo. Una es la que yo te digo, lo que sale por mi boca, y el segundo, lo que hace el Espíritu Santo a través de tu bautismo, espiritualmente. Pero eso no necesariamente lo va a hacer ahora. Él en su sabiduría te puede revelar cosas después. Pero aquí viene el problema. Los latinos no estamos acostumbrados a tomar notas. No estamos acostumbrados. Y hay un refrán que dice, más vale el más sucio de los papelitos que la más brillante de las inteligencias. El que me diga, no, dime, yo me lo aprendo todo. ¿Quién sabe? Quizá vuelven una semana y me dicen el 10% de lo que les dije. Es decir, ¿por qué? Porque no crean que son inteligentes para poder captar todo eso. No, porque tu inteligencia en la semana compite con estudio, trabajo, tantas cosas. Por eso hay tanta gente que tiene récord de retiros. No falta el grupo, y tú no ves una conversión real en la vida. ¿Por qué? Porque recibe y poco se le queda, poco procesa, poco lo sigue masticando, como las vacas. Aquí de esto se trata de rumiar, se llama lo que hacen las vacas. Las vacas comen y lo avientan al estómago. No, lo avientan sí es un pequeño estómago, lo avientan y después lo vuelven a sacar, le sacan todo el jugo. Cuando tú tomas notas, a menos de que se te olvide o se te pierda el cuadernito, tú puedes tomar tus notas e irte delante del Santísimo. Hay gente que se desespera delante del Santísimo, no sabe qué hacer, tiene que estar o cantando o alguna cosa. Pues mira, si tuvieras tú un cuadernito de notas de todas las charlas, deja tú de mi charla, cualquiera que se pare aquí, Dios te puede decir alguna cosa, pero no necesariamente te la va a decir ahora. Los que toman nota, toman algo, dicen, se me hace interesante, no entiendo mucho, y vas a ver que si eso lo llevas a la oración, ya. Y ahí sí es donde se empieza a profundizar. Además que memotécnicamente cuando escribimos se nos quedan malas cosas, ¿verdad? Entonces ese es un aviso, aunque suene un poquito como regaño. Ahora sí vamos a entrar de lleno. Y voy a comenzar, voy a citarles bastantes textos del santo cura de Ars. Y dice San Juan María Vianney, el cura de Ars, nos podemos salvar en cualquier vocación. ¿Cuáles son las vocaciones? La vida consagrada, el matrimonio y la vida célibe. Nos podemos salvar en cualquier vocación, pero si nos condenamos en la vocación elegida, es porque no entramos con buenas disposiciones. Ojo,
Mira, cada vocación, el que no levantó la mano porque cree que no está llamado al matrimonio, seguramente está llamada a la vida consagrada o a la vida célibe. Lo que no puede estar llamado es a la soltería, eso está claro. La soltería no es vocación. Soltería significa estar suelto, ¿verdad? Y no del estómago, sino disponible, pero tú tienes que hacer una decisión para toda la vida en un día. Tú no puedes estar soltero toda la vida, nosotros no estamos llamados para ser solteros. Tú tienes que casarte para toda la vida un día, tienes que ser consagrado para toda la vida un día o célibe para toda la vida un día. Y en ese contexto tú te vas a salvar, el Señor te va a salvar. Pero, ¿qué dice el cura de Ars? Nos podemos salvar entonces en cualquier vocación, pero si nos condenamos en la vocación elegida, no es culpa de la vocación, ¿es culpa de qué? Es porque no entramos con buenas disposiciones, no entramos preparados. No entramos preparados. Miren, yo he escuchado tantas cosas en las partes donde he estado, y a veces una de las que tú escuchas están unos en unión libre, en Amaciato, y dicen, no nos casamos porque cuando nos casamos a la iglesia, pues nosotros hemos visto, vienen los problemas. Eso es grave, eso es una blasfemia. ¿Desde cuándo Jesús estorba en el matrimonio? Lo que estás diciendo, no me caso porque unirme delante del Señor, permitirle que Él de dos nos haga uno, eso nos va a traer problemas. Bastante blasfemia es eso, y seguramente ustedes lo han escuchado. Nosotros nos casamos porque después vienen los problemas. Bueno, te estás diciendo problema a Él. A ese nivel llegamos. Sigue el cura de Ars y dice: cuando uno quiere entrar en la vida consagrada o en un monasterio o hasta permanecer célibe, lo consulta, ora, se ejercita en las buenas obras, con el objetivo de pedir a Dios lo mejor posible la gracia de conocer su vocación. Tú escuchas también la señora: Señor, ¿por qué me diste a este viejo? El Señor bien le podría decir: te lo di cuando me preguntaste, tú lo elegiste. ¿Cuántas de nuestras decisiones estamos acostumbrados a preguntarle a Él? Que tendría que ser en las decisiones más superficiales Él. ¿Cuánto más en el aspecto de la vocación? Yo me quiero casar, y le preguntaste si verdaderamente estás llamado a la vocación al matrimonio. No, ya estoy seguro de que eso. ¿Estás seguro de que con la que estás o con el que estás es verdaderamente el que Él quiere? Esa gracia se tiene que pedir. Y entonces vamos a entrar como en 3 puntos básicos. El primero, el santo cura de Ars, para explicarnos el aspecto del matrimonio, lo compara con un matrimonio pagano. ¿Qué es un pagano? Uno creyente, o un creyente en otra cosa menos en Dios. Básicamente lo resumimos en eso. Porque dice, para que tú profundices y tengas un buen matrimonio, tienes que saber qué visión tienes. ¿Tienes visión cristiana o tienes visión pagana? ¿Y cuál es cuál? Pues nos va a ayudar aquí el cura de Ars a decirnos, el santo cura de Ars. Dice San Juan María Vianney: es preciso que su boda no se asemeje a la de los paganos. He aquí lo que es un matrimonio de los paganos. Los que notan, ojo al parche. He aquí lo que es un matrimonio de los paganos. Si tú encuentras algo de esto, no es el matrimonio cristiano. Entonces tú puedes decir, pues no sé por qué ya estoy viendo el matrimonio desde esta perspectiva. Dice el santo cura de Ars: unos toman una mujer para tener hijos a quienes puedan dejar su nombre y sus bienes. Otros para tener compañera que les ayude a los quehaceres de la vida. Algunos la escogen por su belleza, pero muy pocos la escogen por su virtud. Después se celebra la boda, por supuesto, a su manera. Se organiza una gran fiesta en donde los que participan se entregan a todo exceso. Así es como proceden los paganos, pero porque no tienen como nosotros la dicha de conocer al verdadero Dios. Si sus bodas
no ofrecen cosa mejor que la que ofrecen las bodas de los paganos, estén seguros que han profanado el sacramento del matrimonio. En pocas palabras, lo que escuchaste, el cura desde Ars, si tú no tienes una visión mejor que esta, si te llegas a casar vas a profanar. Si alguien no entiende el aspecto profanar, voy a decir un gesto de profanación. Tú vas a escupir, vas a orinar en tu matrimonio. Eso es una profanación. Si tu visión del matrimonio no es mejor que esta de los paganos, con buena voluntad vas a escupir en el sacramento del matrimonio. Sigue el cura de Ars. Es el espíritu de piedad lo que caracteriza el matrimonio cristiano. Ya está con la visión cristiana. De aquí que sea necesario recibirlo en nombre de Jesucristo. No, yo sí estoy casado al civil. Por eso para la iglesia, técnicamente el civil no es un sacramento. Inclusive, a veces creemos decir, bueno, nos vamos a casar para recibir la bendición de Dios. El matrimonio en la iglesia es más que una bendición, es un sacramento. Sacramento. Si no saben qué es un sacramento, pues pueden irlo profundizando en próximas charlas y verán de qué nivel es el matrimonio. El espíritu de piedad, lo que caracteriza el matrimonio cristiano. De aquí que sea necesario recibirlo en nombre de Jesucristo con intención de agradarle y de seguir su vocación, proponiéndose la salvación del alma. ¿Cuál es la visión cristiana? Tú te casas para agradarlo a Él y salvar el alma de tu esposa y salvar el alma de tu esposo. Esa es la meta. Ese tendría que ser. Sigue el cura de Ars diciendo, no es pues ni el interés ni el deseo de seguir las inclinaciones del corazón con lo que debe de conducir a un cristiano a casarse. El cura de Ars en este tiempo seguramente él no sabía, pero nosotros tenemos un dato. Cuando él está hablando de inclinaciones, en pocas palabras está hablando del enamoramiento. Pues miren, no lo voy a explicar aquí, ahí tengo una charla donde lo explico con más detalle. Estar enamorado no es amor. El enamoramiento es un proceso químico, cerebral. Es una glándula que la tenemos aquí atrás, en la parte trasera del cerebro, aquí en la parte trasera, que se llama amígdala. Cuando tú te enamoras, es una reacción química. Y esta parte del cerebro, que se llama el lóbulo prefrontal, que es la parte ejecutiva, la que tú dices, está en amarillo, ya voy frenando, bueno, aunque uno le da más recio, ¿verdad? Pero o ves el rojo y me tengo que parar. Eso es lo procesamos aquí. Ojo, cuando tú estás enamorado, se prende la amígdala y esta parte se anestesia. Por eso estamos como brutos pensando en la persona y todo. Y tú dices, tu mamá te dice, vente a barrer. Y ya está esperando un renegado. Sí, mamá, estás enamorado, o sea, no reniega, no respinga nada. Si no se baña, hasta perfume se pone. Entonces, y tú dices, pues eso es amor, no, porque es una reacción química. Y esa reacción química científicamente en promedio dura 6 meses y se apaga. Y después de otros meses se vuelve a prender. Y el amor tiene que ser un acto de la voluntad, no una reacción química. De hecho, cuando estás enamorado, tú no le ves nada malo a tu novio. Se pasa eso y mínimo sabes que le huelen los pies, que le apesta la boca, tú ya sabes otra cosa. Y antes no le apestaba así, pero tu lóbulo prefrontal está un poco dormido, ¿va? Entonces aquí, el cura de Ars, ojo, dice, por eso, dice, no es pues ni el interés ni el deseo de seguir las inclinaciones del corazón, es decir, estar enamorado, lo que debe de conducir a un cristiano a casarse, sino el ánimo de seguir la voz de Dios que llama a esa vocación. Te casas porque Dios te está llamando ahí. A veces uno cree que uno elige la vocación no se elige, la vocación se descubre. Dios ya te llamó al matrimonio o a la vida consagrada, a ti te toca descubrir. Por ende, no se busca novio ni no se busca novia, se busca ser santo
y confiar en que Dios pondrá a la persona correcta en su momento. Aquel que anda buscando y todo, muy poca confianza demuestra de que esto sea una cosa de Dios. Tiene que conducir el ánimo de seguir la voz de Dios que llama a esta vocación y el propósito de educar cristianamente a los hijos que Dios conceda. Hoy encontramos ya a gente que dice que se quiere casar y no, entre nosotros ya decidimos que no queremos tener hijos. Ojo, se los digo desde ahora, Canónicamente, de acuerdo a la ley de la iglesia, canónicamente, una persona que se casa con la intención de no tener hijos, su matrimonio es nulo. No te casaste. Hubo misa, pero no, hay nulidad. El matrimonio implica apertura a la vida. Ya después, serás fértil, no fértil, podrás tener, no podrás tener, eso es otra cosa. Pero el que va decidido a casarse sin querer ampliar el don del amor en la familia, en los hijos, su matrimonio es nulo. No te casaste. Porque al sacerdote lo puedes hacer tonto, pero no a Dios, ¿verdad? Porque el amor entre dos no es egoísta, tiene que dar fruto y esos son los hijos. Entonces, fíjate, inclusive hay quien dice, no, pues voy a tener, a mí me gustaría tener 2 y hasta le ponen nombre y toda la cosa, ¿eh? Y tú dices, esto es, y lo siguen diciendo después de casados, cuando te casaste, tú mismo dijiste que recibirías los hijos que Dios te mandara, te diera. Tú no eres Dios. Tú tienes que escuchar a Dios qué quiere de tu familia. No se trata de tener 15 o de tener 3. Se trata de tener los que Dios quiera darte. Sigue el cura de Ars diciendo, por eso deben elegir siempre a personas piadosas, aun cuando éstas posean menos bienes que otras, pues podrás tener la seguridad de que Dios bendecirá tu matrimonio. No nos hagamos tontos. Yo trabajo bastante también en universidades y todo eso, y de las dos partes, tristemente, la mujer se ha dejado también guiar por eso. No lo decimos de boca, pero para casarnos, si no hay billete, inclusive he encontrado papás que su hija está saliendo con un buen muchacho, que está trabajando en la santidad, y esos supuestamente papás católicos tratan de destrozarlo. ¿Por qué? Porque no te va a dar un futuro. Valoran más el dinero que la virtud. No hagas, sigue diciendo San Juan María Benet, no hagas como muchas que toman a un joven de malas inclinaciones diciendo que después de casado se corregirá. Pues por lo común sucede todo lo contrario. Él será cada día peor y ustedes consumirán su vida en una especie de infierno. No, yo le quito lo borracho, yo lo cambio. Dicen que por eso los hombres, con respecto al matrimonio, nunca queremos que la mujer cambie. La de 23 años queremos que siempre sea, no, a los 40 deja que le llegue la menopausia para ver el dragón que sale, ¿verdad? Y la mujer hace lo contrario, siempre quiere cambiar el hombre. ¿Por qué? Porque los dos están centrados en sí mismos. Sí mismos. Hay regalos de conversiones dentro del matrimonio, pero aquí lo que está diciendo el cura de Ars es, solteros, atención con esto. Miren, les comparto una cosa, en el CD que hablo acerca de los tipos de amor, el amor perfecto, tú dices, si tú vives ese amor perfecto, el que le llamo yo amor divino, tú dices, yo decía mismo, yo no tengo problema en casarme inclusive con una prostituta, y sigo pensando igual, yo no tengo problema inclusive en casarme con una prostituta. Diré un sacerdote, y como la cabra tira al campo, pues seguramente una prostituta hay más posibilidades de que me sea infiel. Pero el que ama con amor divino seguirá, irá donde ella, la rescatará, la levantará sin juzgarla, etc. Pero un sacerdote una vez me hizo una observación muy buena. Me dice, perfecto, sí está bien.
Pero esa prostituta tiene que llevar a lo menos iniciado su proceso de conversión, porque si no, tu matrimonio es nulo también. Porque ella no concibe el matrimonio sacramental, a lo menos en lo mínimo. Es decir, ¿te puedes casar? ¿Qué? ¿Me voy a casar hasta que haya un santo? No. Te puedes casar con un pecador, pero en proceso de conversión. Si no está en ese nivel, tú te estás haciendo tonto, tú te estás haciendo tonta. Te va a pasar lo que está diciendo el cura de Ars. Hay una oración que yo puse en un diseño de Instagram, bueno, hago algunos diseños gráficos, que pudiera servir como oración. Cuando tú pides, si tú ya sabes que el Señor te llama al matrimonio, yo te aconsejo que hagas esta oración, que la resumo en una frase. Señor, que me case con alguien que te ame más a ti que a mí. Señor, que me case con alguien más, con alguien que te ame más a ti que a mí. Ay, qué bonito, qué romántico. Yo quisiera eso. ¿Tú quisieras eso? Pues cuando tu esposo, si toma verdaderamente un punto de radicalidad y de conversión y se fije bien en el Señor, posiblemente hay cosas que no te van a gustar y viceversa. Les pongo un ejemplo en otro aspecto, por ejemplo, las familias. Este ejemplo me gusta bastante. A veces he estado en parroquias, fijo ahí, y entonces la típica señora que te lleva al adolescente, al joven, ay, mételo al grupo de jóvenes, ay, mételo al grupo de jóvenes. Ahí uno hace lo que se puede, entra al grupo de jóvenes, agarra bien la conversión y no se queda en el grupo de jóvenes. Le sale esta vocación misionera y quiere irse a Irak, donde están matando cristianos, a evangelizar. ¿Y quién crees que es la primera que se opone? La señora, la mamá. Ay, no, mijito, termina la universidad primero, etcétera. Por fin, señora. Usted no quería que su hijo se acercara a Dios porque eso sería el mayor bien para su hijo, sino porque usted está tomando a Dios como pretexto para tener un hijo buenecito, que le cante las mañanitas el día de su cumpleaños, que le tienda la cama, etcétera. Diga la verdad. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque cuando uno está ya en grupo de jóvenes, romantiza mucho con la fe. Yo quisiera casarme con un muchacho que sea amante de Dios, pero en el fondo, tú eres más diosa de ti misma y vas a competir tarde que temprano con el Señor. Dite la verdad. No podemos, como están las circunstancias, no podemos perder tiempo en estas circunstancias. Más del 50% de los matrimonios están divorciándose. Y la primera causa de divorcio es la infidelidad. Yo he tratado muchos casos. Yo les puedo decir, de hombre y mujer, porque ya las mujeres nos empataron en eso. Antes era más el hombre. Han sido muchos casos, que con la secretaria, que con la pariente, que con la amiga, que con la de la escuela, que por Facebook, que todo eso. Son muchos casos diferentes, pero en una cosa se parecen. Hasta el momento, yo no he encontrado el primer infiel que sea fiel a Dios. Yo no he encontrado al primer infiel que sea fiel a Dios. Y es obvio, si tienes el descaro de serle infiel al que siempre es fiel, ¿cómo no le vas a ser infiel a un defectuoso? A una defectuosa. Si tenemos el descaro de serle infiel al que siempre nos es fiel, te van a sobrar pretextos para poder serle infiel a un defectuoso o una defectuosa. Por lo tanto, el santo cura de Ars dice, ¿cuál es la solución? Y él dice, la vida de gracia, vivir en gracia. La gracia es la vida de Dios en uno, que la recibió en el bautismo y que el pecado mortal la tira. Por lo tanto, si ya la tiró, tenemos otro sacramento que se llama confesión, reconciliación o penitencia. Si tú no te confiesas, mínimo yo te digo, al menos una vez al mes, yo no sé si tu discernimiento va a ser muy claro. Si tú te limitas solamente a comulgar el domingo, yo no sé si verdaderamente estás preparando las cosas bien en serio. Porque si el Señor está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, siempre mi pregunta es, ¿por qué tú no vas todos los días a misa? El novio, por muy ocupado que estés,
Quizá no lo ves todos los días, hay quien sí, pero tú mide verdaderamente si el primer amor que debemos tener y el más grande amor, porque es el primer mandamiento, amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, verdaderamente se está viviendo. Si no, deja cualquier romanticismo religioso y ponte a trabajar en esto, que ya venimos tarde en recuperar el matrimonio y la familia. Entonces, en palabras del santo cura de Ars, tienes que vivir en gracia porque es un sacramento de vivos, es decir, que nuestra alma debe estar limpia de pecados. No estando en gracia se comete un sacrilegio. Otra razón que debe de conducir a prepararse lo mejor posible para recibir todas las gracias que este sacramento del matrimonio confiere es la de considerar que en tal vocación hay muchas miserias que soportar y sin la gracia no se podrán convertir en mérito para la vida eterna. O sea, la gracia es primero porque tienes que dar santidad a tu matrimonio y a tu familia, pero también porque las que te tocan. Por eso, regresando un poquito con el enamoramiento, ¿y qué quieres si se me prendió la amígdala esta? Pues disfrútalo, o sea, pero la recomendación que yo doy es no tomes decisiones porque tu lóbulo prefrontal no está funcionando como debería funcionar. Nunca le digas a alguien, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novio? Mucho menos, ¿te quieres casar conmigo? Enamorado. No puedes. No puedes. Pero además, tienes que revisar que estás viviendo en gracia. ¿Por qué? Porque todo empieza bien y todo eso. Pero ya cuando empiezan a vivirse las crisis propias del matrimonio, muchos no alcanzan, no la pasan. Voy a ponerles rapidito este ejemplo. Esto lo explico en otro tema que hablo para los hombres, que se llama varón de Dios, macho o metrosexual. Ahí hablo en resumen de cómo la responsabilidad en el matrimonio recae mucho más delante de Dios en el varón que en la mujer. Y entonces, siempre cuento esto, cuando veo a unos muchachos comprometidos ya que se van a casar, yo le hago esta respuesta, esta pregunta, partiendo del texto de San Pablo. San Pablo dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, este nivel, Eso no se lo dice a las mujeres, nos lo dice a nosotros. Muchos dirán, no, pues la llevamos de perder. Yo diría que de ganar. Interesante que el Señor ponga esa responsabilidad en nosotros. Entonces, tengo ahí a los dos tortolitos sentados, mirándose el uno al otro, etc. Y yo le digo al comprometido, imagínate que ya estás casado. Y tu esposa empieza a vivir una vida de pecado. Y cuando no frenas el pecado, te vas y te vas y te vas y te vas abajo. Y de pronto tan abajo se va que te abandona y se va con otro. Y no solamente eso, queda embarazada de otro. Pregunta, ¿puedes ir a rescatarla precisamente porque está en un hoyo sin juzgarla? Juzga el pecado, pero no la pecadora. Y abrazar ese hijo como hijo tuyo. Tristemente les puedo decir que ninguno ha respondido sí. Y aún así se casan, pero bueno, advertidos están. Si tú no eres un varón con esos pantalones, no te metas. Por eso necesitas la gracia. Si tú dices, no, eso está cañón, eso está dificilísimo, ¿cómo me estás pidiendo eso? Sin la gracia te entiendo. Por eso el cura de Ars dice, la gracia no solamente la necesitas para discernir, sino para lo que se te va a venir dentro del matrimonio. ¿Quién crees que va a querer desbaratarlo? El demonio. ¿Y tú puedes con tus fuercitas contra el demonio? No. Podemos con la gracia, con la ayuda del Señor. Entonces la gracia también va por eso. Dice el cura de Ars, además de que el matrimonio desgraciado, fíjense la palabra, si yo les digo desgraciados, no suena fuerte, pero no nos ponemos a pensar lo que dice la palabra, desgraciado. ¿Qué significa desgraciado? Sin gracia. Sin gracia. Y si yo te digo, tú no tienes gracia de Dios, quizás hasta ni te ofende, ¿verdad? Porque pues no te significa nada la gracia. Bueno, es un paréntesis. Además de que un matrimonio desgraciado participa su desgracia a los hijos.
Si el matrimonio entra sin gracia, no permanece en gracia, ¿quién paga el plato roto después? Los hijos. Por eso a muchos hijos los verán vivir casi como bestias. Si los padres ignoran su religión, es imposible que la puedan enseñar a sus hijos. La gracia es importante en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la meta final es salvar a tu esposa, salvar a tu esposo. Los casados, el día que se mueran, Dios les preguntará primero por su esposa antes que por cualquier otra cosa. Que por tu papá, que por tu papá, que por tu mamá. Ay, que por los niños, que por los niños. Aún el bebito, aún el bebito. Por encima de tu esposo o de tu esposa solamente va a estar Dios. A ese nivel es el matrimonio sacramental. Es una preciosidad. Quizá más de uno se está asustando, pero a mí, yo suelo decirles que después de tratar a tantos matrimonios y con problemas bien difíciles, yo tendría que ser pesimista en el matrimonio y decir, Señor, si me llamas a alguna vocación, estoy seguro que el matrimonio no. Después de escuchar tanta cosa, pero yo le digo, si yo me meto al aspecto del amor divino, al aspecto de la santidad, al contrario, se me antoja. ¿Por qué? Porque dices, esta mujer de los 23 años, cuando le salga su dragón de los 40 más o menos, por poner un ejemplo, eso va a retar mi amor. Es decir, qué hermoso saber que el matrimonio no va a ser monótono, que no le voy a tener que dar el mismo amor, sino que va a exigir sus cambios, porque todos cambiamos, y no solamente biológicamente, me va a exigir un amor más genuino, más sacrificado, y eso le tendré que agradecer a esa persona. ¿Por qué? Porque eso es precisamente santificarse, crecer en el amor. A veces también otra pregunta que les digo, ¿sabes cuándo estás listo para casarte? Imagina a la persona con la que te vas a casar e imagina en ese momento la peor versión de esa persona. Si viendo la peor versión tú dices, aún así te prometo ser fiel en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, listo, estás listo para casarte. Porque no puedes ser ingenuo. Hay crisis. Estamos viviendo en un mundo que si algo quiere tragarse es el matrimonio. Está el ataque del demonio, está el ataque de nuestras propias fragilidades, de nuestras propias heridas. ¿Y tú crees que con estar enamorado y querer mucho y que te guste el otro y tener una amígdala prendida, ¿va a alcanzar? No, no alcanza. De hecho, yo les digo, es más, hagamos este ejercicio, aunque no sé si alguno ya esté casado, pero aplica para cualquier persona. Piensen en la persona que más aman. No tendrán que necesitar mucho tiempo. ¿Listo? Ahora piensa que se muere hoy. Y ahora te vas a preguntar, ¿me puedo quedar tranquilo? ¿Me puedo quedar tranquila de que he hecho lo necesario para que esta persona hoy esté salvada, hoy esté en el cielo? Si tu respuesta es sí, has amado. Si tu respuesta es no, no has amado. Pero la abracé, le di cariñitos, le di la casa, el carro, todo eso no se lo va a llevar. Pregúntate, si tus seres amados murieran hoy, tú te puedes quedar tranquilo de que hiciste lo necesario. Le tocará su parte también a ellos, pero tú hiciste lo necesario. ¿Te puedes quedar tranquilo que hiciste lo necesario para que se salvara? Si no, no amaste. Dices cariño, dices otra cosa, pero amor, no. Y dice el cura de Ars, ¿cuántos cristianos entran a esta vocación con las mismas disposiciones o aún peores que los mismos paganos? Reconozcamos, hijos, y lamentémonos de que entre todos los sacramentos ninguno hay que sea más profanado como el matrimonio. Cuando los esposos terminan insultándose mutuamente, no busquemos más razones, sino la previa profanación de este sacramento. Cuando los esposos se mientan la madre, no es más que el reflejo de la pobre preparación que se tuvo antes. Y entonces, termino con esta parte. Él da consejos inclusive hasta para el aspecto de la boda. Él dice, ¿cuáles son nuestros preparativos para pedir a Dios la gracia de santificarnos en dicho estado, en el matrimonio?
¿Cuáles son los preparativos? Ya no el matrimonio, para la boda. Dice, desde el momento que unos jóvenes comienzan a preparar su boda, muchos comienzan a apartarse de Dios, abandonando la oración y los sacramentos y supliéndolos con los placeres y adornos. Se pierde todo pudor. Es por eso que la mayor desgracia es cuando muchos comprometidos, al llegar el día de la boda, ya han perdido la fe. Esta es la desgracia de no seguir su vocación, sino el impulso de sus pasiones. Yo realmente no entiendo despedida de soltero, y ya saben cómo son las despedidas de solteros. O sea, vas a prometerle amor eterno a una persona y días antes entraste en promiscuidad, rebajaste a una mujer o a un hombre, porque hasta las mujeres ya hacen ese tipo de despedidas de solteros. Y esto, por un lado. Por otro, ahora lo voy a mencionar un poquito más adelante. Cuando yo lo decía, la gente me decía radical, fanático, etc. El Papa Francisco lo dijo el año pasado. Las bodas tienen que ser sencillas, económicamente sencillas. Porque si yo les contara que muchos se apartan de la fe, ponle que no por este tipo de placeres y todo eso, sino porque ya está el pastel, ya está el vestido, ya está todo eso, no llegan ni concentrados. Uno no sabe si llegaron hasta en gracia. Cuando tú preparas una boda sencilla, y por qué no decirlo, pobre, te centras en lo que tiene que estar. Pero los paganos, la visión pagana, valora lo otro, y si no, hagan la prueba. Seguramente ustedes han estado en bodas. En la boda, es decir, en la misa, ¿qué es lo importante? 3 gatos. En el bailongo, hasta tú dices, ¿y este quién es? Pues el primo de mi primo, de mi primo, y que te salen familiares por 2 lados. Sigue el cura diciendo, cuando la preparación del matrimonio ha sido el desenfreno en los placeres, ¿cómo será posible que la sangre adorable de Jesucristo pueda descender sobre estas bodas para santificarles y hacer que las penalidades del matrimonio se dulcifiquen y sean meritorias para el cielo? ¿Cuántos se preparan para el matrimonio entrando en deudas por placeres o derrochando su dinero en cosas no necesarias? Si yo les dijera, no solamente avientan la casa por la ventana, se endeudan, gastan lo que no tienen en una boda. Me dirás, ¿qué me importa a mí lo que tú hagas con tu dinero? Y dice el cura de Ars, dices bien, a mí no me importa lo que hagas con tu dinero, pero sí lo que hagas con tu alma, pues Dios me la ha encargado. El sacerdote, ¿no? Me dirás, ¿pero acaso uno no debe regocijarse, es decir, festejar por las bodas? Desde luego que deberás regocijarte, pero en el Señor. Puedes decir ahora lo que te plazca, pero no por eso dejarás de rendir cuentas hasta de 1 céntimo gastado inútilmente. Puedes mofarte ahora de esto, reírte, pero no impedirás que las cosas sean tal como yo te las estoy diciendo. Antes bien, busca que no sea demasiado tarde para rectificar. Nos cuesta mucho creer en esto porque vemos a quienes se divierten de esta manera y les marcha bien sus negocios. Pero estos, amados hijos, lejos de ser una buena señal, es una de las mayores desdichas. Hasta en la preparación de una boda se muestra cómo fue el noviazgo de esa gente. Con respecto a que sea sencilla, también nos ayuda el santo cura de Ars. Cuán felices serían los cristianos si tuviesen el acierto de imitar a esos devotos esposos que invitaron a Jesucristo a su boda, en las bodas de Caná. Qué feliz si todos los matrimonios hicieran lo mismo en la boda, para que les bendijese y les comunicara las gracias necesarias para su santificación. Pero son muy pocos los que en verdad invitan a Jesucristo a su boda a fin de que Él la bendiga. Al contrario, parece que se toman todas las precauciones para alejarlo. ¿Qué es lo que un cristiano debería hacer para recibir dignamente este sacramento? Lo mejor sería prepararse interiormente
haciendo una buena confesión y emplear santamente el día de sus esponsales. Así como he visto la mayoría bodas terribles, yo les puedo decir, recuerdo una tremenda. Antes de casarse, los novios, déjense de que no tienes que ver a la novia, antes la tienes que ver en la... No, quítate eso, son tradiciones humanas. Estos estuvieron 1 hora de adoración al Santísimo antes de la boda y 1 hora de adoración al Santísimo después de la boda. Entonces, se va a ir cruel de mi parte, pero la verdad que sí me alegraba. En México, en mi parroquia, yo era un adolescente, pues ahí yo le ayudaba de abuelito a mi párroco, y mi párroco era de un carácter bastante fuerte. Y se les avisaba, a la boda es a las 7. Y siempre llegan tarde. Entonces, mi párroco llegaba a las 7, aunque no estuviera, él empezaba la misa. Me tocó ver muchas veces que casi siempre la que no llega es la novia, que el ramo, que no se le perdió, que sabe cuánta cosa, que no los bucles, ve tú sabes. Entonces, y pasaba el pobre novio. Una vez, la novia llegó hasta después de la homilía. A mí, o sea, tú veías al novio ahí sentadito, así como que, pobre. Pero es que son pequeños signos que nos hablan de que no estamos centrados. Entonces termino y dice, lo mejor sería prepararse interiormente haciendo una buena confesión y emplear santamente el día de sus esponsales. Lo que se habría podido gastar, repartirlo entre los pobres, a fin de atraer sobre sí la bendición divina. El día del casamiento vayan los esposos a la iglesia ya a primera hora, para implorar los auxilios y las luces del Espíritu Santo al recibir la bendición nupcial. Que la sangre de Jesucristo se derrame sobre sus almas. El día de la boda procuren pasarlo en presencia de Dios, pensando cuán malo estaría profanar aquella santa jornada. Después del casamiento deben acudir a un confesor a fin de que los instruya, un director espiritual, para que no se pierdan por ignorancia, o mejor, para que puedan conducirse como verdaderos hijos de Dios. Felices los cristianos que ingresan con buenas disposiciones y perseveran en ellas hasta el fin. Conclusión. 2 frases del cura de Ars para cerrar todo esto. La primera va a la yugular. A la boda que no asiste Dios, no falta la presencia del demonio. A la boda que no asiste Dios, no falta la presencia del demonio. No voy a decir nombres, evidentemente, pero cuando tú ves cómo es el festejo también después de la boda, es que en muchas cosas tú dices, como que ahí no está Dios, pero donde te dices, firmo que aquí no está Dios, después de la boda, qué música se toca, qué promiscuas, sucias tradiciones a veces tenemos, que si la liga, que si tú. Puedes recordar, los que se han casado pueden recordar su boda como el día santo de su vida. Y la segunda frase, entonces, la primera, a la boda que no asiste Dios, no falta la presencia del demonio. La segunda, y con esto termino, para que un matrimonio sea acertado o dichoso, es preciso que antes de ser concertado en la tierra, sea preparado en el cielo. Para que un matrimonio sea acertado o dichoso, es preciso que antes de ser concertado, preparado, organizado en la tierra, sea preparado en el cielo. ¿Cómo? ¿Tengo que ir al cielo? ¿Cuál es el cielo en la tierra? ¿Cuál es el cielo en la tierra? Que alguien me diga. En la iglesia se da, dentro de la iglesia. ¿Cuál es el cielo en la tierra? La Eucaristía. La Eucaristía. Si no profundizamos en la Eucaristía, en el sentido sagrado de la Eucaristía, estamos fritos. Ese es el centro de la iglesia. Mira, siempre digo, tuve un culto protestante, evangélico,
quítales un buen ministerio de música y quítales un buen predicador, se les acabó. En cambio, en la misa puede ser desentonado el coro, o a veces ni siquiera coro. El sacerdote ni siquiera predicar bien, un cascarrabias, o no predica, no dice nada. Y la misa sigue valiendo lo mismo, porque lo vale por el sacrificio que pasa en el altar. ¿Qué pasa en el altar? Pero si seguimos yendo a la Eucaristía para sentir bonito, pues para ver a los amigos, no, el centro es Jesús. El centro es Jesús. Todo tiene que ir a Jesús. La música tiene que ir a Jesús, litúrgica, dentro de la Eucaristía, litúrgica. El santo, todos esos son unos santos bien guapachosos y todo, y no te estás dando cuenta de lo que pasa en el santo. En el santo están todos los santos y todos los ángeles realmente presentes ahí. La música, el arte, todo esto dentro de la Eucaristía es muy diferente en un grupo. Dentro de la Eucaristía nos tiene que llevar a entender que estamos en el cielo, aquí en la tierra. Es el cielo en la tierra. Cielo en la tierra. Bueno, termino con esto. Entonces, solamente decirles rapidito, todo mi material lo encuentran gratuito en mi website. Yo no vendo nada, y no porque me sobre dinero, sino porque yo no quiero poner un costo a un material de evangelización que, por ejemplo, alguien que no tenga dinero no pueda acceder a él. Entonces, yo creo que ustedes sabrán manejar internet, las charlas que tengo las pueden ver en video, en audio, inclusive descargar el audio. Lo puedo quemar en un CD, lo puedes quemar en un CD y quemar lo que tú quieras, mientras no lo vendas. Si gratuito lo recibiste, es gratuito darlo, el material del audio. Hay una aplicación que se llama SoundCloud, también tengo un perfil, ahí tienes todas las charlas que las puedes tener en el teléfono, pero la gente me empezó a decir que pudiera llevar algunos CDs. ¿Por qué? Porque mucha gente o no tiene internet o no sabe cómo hacerlo, y evidentemente no puedo sacar copias de todo, ¿eh? Primero porque no tengo recursos, y segundo, mis maletas serían como 5. Entonces, nada más les explico, al final, si quieren, si les interesa, nuevamente, no tiene un costo. Si quieres dar una donación, pues me ayuda a seguir produciéndolo. Pero si no tienes, deja la vergüenza en la silla y tómalo, ¿ok? Entonces, nomás les explico, porque casi siempre se acerca. ¿Y de qué trata? Rápido. Uno se llama Mujer vence la tentación. Creo que ese no necesita explicación, ¿verdad? Es para las mujeres especialmente. La historia nos dice, el islamismo podría hoy arrasar Occidente. Es lo que estamos pasando actualmente con el islamismo, pero con una comparación de una batalla que libró a Occidente de la islamización, que se llama la batalla de Lepanto, ¿verdad? Esto es para tener discernimiento actual. No le sirven los milagros a un corazón cerrado. Eso es importantísimo, lo dice todo. Los tipos de amor es lo que le explicaba. Y aquí hay y está también el del varón, varón de Dios, macho, metrosexuales, evidentemente es más para hombres. Aunque se le llevan a las mujeres, ¿verdad? Como para tirárselo al esposo y todo. Entonces, y al revés, el hombre agarra el de la mujer como para desquitarse. Entonces, el último no es una charla, se llama Coronilla del Fiat, es como un tipo de rosario que yo hice, porque si hay algo que tú le puedas pedir a Dios, la mejor petición es que se haga su voluntad. Y entonces le puse Coronilla del Fiat, porque Fiat en latín significa hágase, hágase. Entonces, la grabé con una monja de clausura, y este es propiamente para orar, para pedir que se haga la voluntad de Dios. Entonces, pues listo, yo les agradezco el tiempo que me pudieron escuchar, encomiendo sus oraciones, y pues bueno, ahí, y también tengo una tarjetita, que ahí vienen mis redes sociales y todo, ¿eh? Entonces me gustaría que cierren sus ojos para yo terminar con una oración. Repiten después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. Nos consagramos también
a nuestra Santísima Madre, ella que sabe llevar los matrimonios, como en Caná, que les dice, hagan lo que Él les diga. Esta oración quizá más de uno la sabe, pero atendiendo a los que no la sepan, la van repitiendo después de mí. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.